Del Plan de Salud IMSS Bienestar en Tamaulipas, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tomen asiento. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La directora general de los Servicios de Salud IMSS Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña. El director del Hospital IMSS Bienestar Altamira, Manuel Enrique Courreich González. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con las palabras de bienvenida del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya. Muy buenas tardes, estimados amigas, amigos, compañeros y compañeras de trabajo del sector salud. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y en qué mejor compañía que esté aquí nuestro estimado presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, igual que todos nuestros compañeros del sector salud que nos presiden en la línea de honor del IMSS Bienestar, con el que estamos trabajando arduamente para brindar cada vez una mejor oportunidad de salud, bienestar a nuestra población y a nuestros trabajadores. Señor director del Hospital IMSS Bienestar de Altamira, mucho gusto saludarlo. Amigas y amigos, estamos terminando la sexta gira que realiza el presidente de México a nuestro estado en un lapso relativamente corto, lo cual nos da mucho gusto, porque usted ha sido un gran aliado del pueblo de Tamaulipas y ahora hemos conseguido, gracias a la lucha democrática, que haya mejores condiciones para estrechar la coordinación de Estado y Federación. Por lo que le reiteramos, presidente, el aprecio que las y los tamaulipecos tenemos hacia usted y nuestra coincidencia con el gran proyecto de transformación nacional que propuso y se está materializando con entrega, con mucho trabajo y con patriotismo a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso hoy celebramos que estamos haciendo historia en este puerto de Altamira al entregar el segundo hospital de un total de 18, el cual inicia a partir de hoy su funcionamiento adherido al Plan de Salud IMSS Bienestar, lo cual representa un cambio de raíz en la concepción de la salud pública que hace efectivo el espíritu de la reforma del 2019 al artículo 4 constitucional para que la salud sea un derecho humano, vigente, pleno, accesible para todas y todos. Con una inversión de 280 millones de pesos, este Hospital General de Altamira se estableció en noviembre del 2010 en terrenos del ejido Santa Amalia. Actualmente cuenta con 60 camas sensables, 2 quirófanos, 14 consultorios, 2 salas de expulsión. Ofrece atención en 6 especialidades médicas y su cobertura incluye la población que no cuenta con seguridad social de 3 municipios de esta región sur, que son Altamira, González y Aldama. Como se ha dado a conocer, la adhesión de Tamaulipas al modelo IMSS Bienestar ofrece ventajas importantes a la población tamaulipeca. Por una parte, devuelve el sentido público de un bien estratégico como es la salud, con su carácter de universal y gratuito, aporta nueva vigencia al estado de bienestar, por lo que sí
por lo que sí está desapareciendo, son las ventanillas de las cajas de cobro. De esta forma se están sentando las bases de un modelo único de salud, igual para todas y para todos, es decir, un modelo de atención coherente con la visión humanista que distingue al gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Compañeras, nos conocemos de hace tiempo en los servicios de salud y sabemos desde el origen de este hospital las deficiencias que se tuvieron principalmente para los recursos humanos. Y ahora no hay mejor oportunidad de estar viviendo esta coyuntura histórica de un presidente realmente preocupado y ocupado por el sistema de salud, no solo en lo sustantivo, de darle una mejor oportunidad de prevención, promoción de la salud, sino también de la atención de la enfermedad que nuestro presidente, y que nos debemos de sumar solidaria y activamente, porque también, aparte que ese es nuestra vocación, es nuestro principio deontológico de servir a la gente, quienes abrazamos estas profesiones inherentes a la salud, también están contempladas las justas necesidades de atención de los recursos laborales, que tengan salarios dignos y prestaciones justas. Así es que estamos en un gran momento y en una coyuntura histórica que guardaremos y atesoraremos no solo en nuestra memoria, sino también en nuestro corazón, por esta gran oportunidad de transformación que está siendo copartícipe ahora en nuestro querido estado de Tamaulipas. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes como su gobernador, y vamos a estar pendientes para que la salud haga y sea justa para todos y también para los trabajadores de la salud. Los abrazo con mucho gusto. Procedemos con la proyección del video Avances del programa IMSS Bienestar en Tamaulipas. Hemos echado a andar el IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal. El 22 de febrero de 2023 inició la transformación de los servicios estatales de salud en Tamaulipas con la firma del acuerdo marco para implementar IMSS Bienestar. 50 personas participaron en el levantamiento diagnóstico de campo. El personal con contratación definitiva en los servicios de salud del Estado conservará sus derechos y condiciones laborales. No serán afectados sus sueldos ni prestaciones, no serán liquidados ni removidos. En Tamaulipas se destinará un total de 39.906.028 pesos para acciones de conservación como limpieza, pintado, señalética, reparaciones, además de mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Junto con el gobierno del estado, hemos trabajado arduamente para informar a los cuerpos de gobierno el nuevo modelo de atención médica y mejorar la conservación e infraestructura en cada hospital, farmacia, almacén, consultorios, quirófanos y salas de urgencias, lo que beneficiará a más de 2.300.000 personas que no contaban con seguridad social. La transformación es posible porque la hacemos juntos como un solo sistema de salud, como un solo pueblo de México. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. 80 años IMSS. Gobierno de México. Bienestar Altamira, doctor Manuel Enrique Correich González.
licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Con todo respeto me dirijo a usted para darle la más cordial bienvenida a este municipio de Altamira, la ciudad con laguna, fundada en 1749. Bienvenidas a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia en el presidio. Saludo con respeto a las distinguidas compañeras y compañeros trabajadores de este hospital, quienes con su empeño y dedicación diaria colaboran para atender a la población a quien tenemos la honrosa tarea de servir. Soy el doctor Manuel Enrique Courrech Gómez, orgullosamente tamaulipeco, y agradezco a mis padres y maestros quienes me inculcaron el valor de trabajar, respetar y dedicar toda mi atención a mi desarrollo profesional. Con su apoyo pude realizar la carrera de médico cirujano en la Escuela Médico Militar en la Ciudad de México. Hice la especialidad en ginecobstetricia en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, y para dar continuidad a mis estudios en medicina perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, a la par de mi desempeño en el medio civil como médico ginecólogo y perinatólogo de hospitales de Tampico y Ciudad Victoria, Tamaulipas. A la fecha, funjo como director de este hospital IMSS Bienestar Dr. Rodolfo Torre Cantú en Altamira, orgullosa tierra del emblemático Cuco Sánchez, cantautor y actor del cine mexicano. Este hospital inició sus operaciones el 27 de noviembre del 2010, hace más de 12 años. Es el único hospital de segundo nivel de atención a población sin seguridad social en este municipio, otorgando los servicios de ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna y traumatología, además de contar con servicios auxiliares de diagnóstico. Señor presidente, este hospital fue centro de atención para pacientes durante la pandemia por COVID-19, durante la cual se atendió a más de 600 pacientes. Este hospital es y será uno de los más importantes en el sur del estado de Tamaulipas. Actualmente, como parte activa de este proyecto transformador que usted encabeza, nos enfrentamos ante un gran desafío: fortalecer la atención médica que se proporciona a los mexicanos en las unidades de salud y hospitales con base en el modelo de atención Más Bienestar. Señor presidente, tenemos muy claro el rumbo que usted nos ha trazado y trabajamos día a día para hacer realidad que la atención médica sea para todos, que se otorgue con calidad y sea gratuita, incluyendo medicamentos y todos los insumos asociados a la atención. Además, con la transformación a IMSS Bienestar, confiamos en hacer realidad la suficiencia de abasto e incremento de personal.
En este hospital IMSS Bienestar de Altamira seremos beneficiados con la entrega de bases a más del 90% de la planilla actual. Con lo cual estaremos mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores y así poder cumplir con la noble misión de atender a nuestros pacientes. Estamos convencidos que es necesario este cambio de rumbo en el Sistema Nacional de Salud, conscientes de que el único y firme objetivo de este proyecto es garantizar el derecho a la protección a la salud de todos y todas las mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social. Señor presidente, debe estar seguro que cuenta con el apoyo incondicional del personal de salud de Tamaulipas para llevar a buen puerto la encomienda de transformar el sistema de salud de México. ¡No le fallaremos! Y vamos por el nuevo modelo IMSS Bienestar en beneficio de las y los tamaulipecos. Muchas gracias. Procedemos con la intervención del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes a todos y a todas, amigas de Altamira y de todas las partes de Tamaulipas que se dan cita el día de hoy. Saludo a nuestros 4 grandes doctores que nos acompañan el día de hoy: el doctor gobernador Américo Villarreal, el doctor y secretario Jorge Alcocer Varela, la doctora y directora de IMSS Bienestar Gisela Lara Saldaña y el doctor Enrique Courech, director y un gran amigo de este hospital. Quiero comentarles a partir de 3 simples preguntas lo que estamos haciendo y lo que nos reúne esta tarde, esta mañana. Y las preguntas son: ¿de dónde veníamos en el sistema de salud de nuestro país? ¿A dónde vamos? ¿A dónde lo estamos dirigiendo? ¿Y cómo vamos aquí en Tamaulipas? Lo primero que hay que revisar es que la atención a las personas sin seguridad en México estuvo durante todo el siglo XX siempre acompañada de la operación en la atención médica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Así era en todo el país hasta 1982. Y después, con la llegada en el 2003 del Seguro Popular, las cosas cambiaron por absoluto. Empezó un modelo fragmentado, en donde cada estado del país, cada gobierno estatal, empezó a generar su propio modelo de atención. Se empezaron a generar diferentes tabuladores, diferentes salarios para personas que hacían lo mismo en un estado y en otro. Y el Seguro Popular como un ente de financiamiento. El gobierno de la República renunciando a esa parte operativa de atención médica y entregando solo el dinero a los estados. Ese modelo llevó a una situación de privatización silenciosa. Se empezaron a privatizar muchos de los servicios que tradicionalmente hacían
personal de base de los propios hospitales, los servicios de higiene y limpieza, los servicios de preparación de alimentos, los servicios para los temas de la lavandería, y que son gente muy comprometida, pero que queremos que se incorporen ahora como trabajadores del IMSS Bienestar. Y un elemento más, la cobertura limitada, el famoso catálogo Cauces, una cobertura limitada o con los famosos cuadros básicos de medicamentos, y que a partir de eso, si se salía alguien de esa cobertura, si su padecimiento no estaba en esa lista, empezaba a tener que pagar. Ese asunto de empezar a cobrar en hospitales públicos para gente que no tiene para pagar y que no tiene tampoco seguridad social. Y un elemento adicional que generó estas imágenes tradicionales de la saturación, haber abandonado o haber dejado de ponerle la atención necesaria al primer nivel de atención, a lo preventivo, a los centros de salud, ahí donde también se pueden resolver muchos de los padecimientos y que generaban una gran carga de trabajo directamente en los hospitales. En 2019, el presidente López Obrador y todo el Gabinete de Salud recorrimos todo el país, los 80 hospitales del IMSS Bienestar, para trabajar juntos, todos, el secretario de Salud, los subsecretarios, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, e imaginar y pensar cómo iba a ser esa transformación. Fue antes de la pandemia, cuando estuvimos aquí en Tula, en Soto de la Marina, estuvimos en San Carlos, estuvimos en Hidalgo, y ahí las conversaciones siempre giraban alrededor de lo mismo: necesidad de infraestructura, necesidad de equipamiento, necesidad de más personal y, lo más importante, de darle certeza laboral al personal, basificar a quienes llevan años como eventuales. Trabajadores temporales, les dicen, no es ser temporal estar más de 5, 6, 7 años con contratos que se van renovando una y otra vez, 12 dicen por allá, porque así es, y eso es lo que queremos resolver, pero en una institución federal llamada IMSS Bienestar. Con todas esas condiciones, de necesidad, de carencia, se enfrentó la pandemia. Y aquí es un lugar para destacarlo. ¿Cómo logramos unificar lo que estaba separado? Solo les voy a dar un dato. El día de mayor ocupación hospitalaria, solo en el Seguro Social en Tamaulipas, de las 1,092 camas que se tienen, 568 estaban destinadas solamente para COVID. Y este hospital es un ejemplo. En el hospital y en el covitario que está acá atrás, se atendieron, como se ha dicho aquí, más de 600 personas. Veía yo aquí a una compañera que tiene la condecoración que mandató el presidente, la Miguel Hidalgo, grado banda. Ese grado banda, que me encanta que porten con tanto orgullo, nos lo encargó el presidente para reconocerlos. Es, según la ley de premios y recompensas, una heroína y héroes, y además elegidos entre el mismo personal sobre quienes hicieron una destacada labor. Todos hicieron cosas heroicas, pero había que reconocer a aquellas personas que habían hecho actos de difícil repetición. Por eso es que hay tanto compromiso con el personal de salud. Y en ese sentido, ese nuevo modelo, esta nueva órgano público descentralizado, el IMSS Bienestar, está llamado a ser la institución de la Cuarta Transformación para la atención a personas que no cuentan con seguridad social. ¿Cómo lo estamos haciendo? Se hicieron ya las reformas a la Constitución, a la Ley General de Salud, para tener un nuevo modelo, uno que esté unificado, que sea la misma institución en todos los estados del país, una sola institución de atención médica, y siempre las autoridades sanitarias, en este caso los gobernadores, los secretarios de salud, como nuestro amigo Vicente, mantendrán esa condición, y ellos ocupados de la salud de la población en su conjunto, que es la salud pública, lo que tienen por mandato constitucional, pero la atención médica, la operación de los hospitales y de los centros de primer nivel, los centros de salud, en una sola institución federal, el IMSS Bienestar. Además de eso, un elemento fundamental que tiene que ver
con la prevención, regresar a lo preventivo, regresar a los centros de primer nivel donde podemos resolver muchas de las enfermedades. También con planeación central, una planeación que decida bien dónde va a construir, dónde hay necesidad y que siempre tenga suficiencia de recursos para equipar los hospitales y no dejarlos a medio acabar. Aquí muy cerca tienen un caso, el Hospital de Madero, allá en la playa, cerquita de la playa Miramar, que se empezó en 2005, está por cumplir 8 años sin echarse a andar, pero hay un plan con el doctor gobernador Américo Villarreal para empezar a hacer los trabajos de reforzamiento y echar a andar ese hospital. Y también en ese sentido, poder garantizar siempre la gratuidad y siempre la universalidad, ir creciendo cada vez más en el número de especialidades, de servicios, de padecimientos que se pueden atender siempre de manera gratuita. En ese sentido vamos bien en Tamaulipas. Empezamos recientemente porque hubo la voluntad del gobernador Américo Villarreal. Arrancamos con el levantamiento, 50 personas recorriendo todos los más de 300 centros de salud, los hospitales, para identificar las necesidades y así hacer un plan de intervención. Y en ese sentido decirles, vamos bien en esa identificación y sabemos que estaremos a tiempo para hacer las inversiones, para la sustitución de equipo, para el reforzamiento de la infraestructura ya existente, y así lo vamos a hacer también como lo estamos haciendo en este hospital, que como se ha dicho aquí, es un joven apenas de 12 años, inaugurado en noviembre del 2010 con sus 60 camas, pero con una condición de verdad excepcional en el peor de los sentidos de la palabra, distinto por esta situación. De los 352 trabajadores, 310 son temporales y solamente 42 son de base. Esa no debe de ser la relación, debe de ser al revés, deben de ser la gran mayoría basificados, y ese es el compromiso que tenemos con el IMSS Bienestar. Y también arreglar lo que lleva tiempo. Lo que lleva tiempo sin funcionar, el mastógrafo que se descompuso en 2014, los rayos X, el quirófano que no está operando, todo eso tiene que ver con cómo le ofrecemos más cirugías, más consultas, más diagnósticos a la población con cosas que ya están aquí. Y un elemento adicional que ya se ha comentado, tener un albergue. Hay mucha gente que viene de fuera, de otros municipios, de otras localidades de aquí mismo de Altamira, y que no tiene dónde quedarse, y creemos que en el Covitario podemos armar un albergue para recibir a esa población que, además de no tener seguridad social, muchas veces tiene muy pocos recursos. Por eso yo les quiero pedir que sigamos juntos, que sigamos trabajando. Ya hicimos las capacitaciones, ya está el SAIS, ya está el desarrollo infantil temprano, ya está el CASA, la farmacia, que además tiene personal extraordinario trabajando en farmacia en los temas del cálculo de consumos promedios. Y decirle algo, señor presidente, hasta hace unos meses la farmacia de aquí era privada. Era una farmacia privada adentro de un hospital público, dando solamente los medicamentos que tenían en ese contrato de farmacia. No es la gente el problema, era quienes empezaron a privatizar, sin decirlo mucho, pero privatizando esas áreas. Esta farmacia es pública y sigue creciendo en el abasto y en el número de claves de medicamentos que debe de tener. Y también algo muy importante que nos da mucho gusto porque es otro gran encargo. Ya tenemos aquí código infarto para la atención de los infartados, pero muy pronto, dentro de unas pocas semanas, ya tendremos echada a andar la sala de hemodinamia del Hospital Canseco para que puedan ser referidos a ese hospital y no hasta Ciudad Victoria, que es en donde se tiene la sala de hemodinamia más cercana para quienes así lo necesiten. Entonces, gracias a todas y a todos. Hacen falta cosas, pero estamos trabajando, y lo que nos da seguridad es que tenemos dos grandes elementos: la voluntad de un pueblo como el tamaulipeco, que está definido y decidido a transformar las instituciones, y el rumbo que nos marca el presidente, que es siempre rumbo al porvenir. Muchas gracias, buenas tardes. Solicitamos la palabra al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela.
Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, doctor Américo Villarreal, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, maestro Zoé Robledo, doctor Manuel Enrique Goreche, pronuncié mal, ¿verdad?, González, director del Hospital IMSS Bienestar de Altamira, apreciada doctora Gisela Lara, directora del IMSS Bienestar. Es un gusto y un compromiso estar hoy con ustedes, con el personal médico, de enfermería, los trabajadores de la salud, enorme equipo que me ha dado el privilegio de estar atendiéndolos todos los días, también a ellos. Hoy venimos a esta ciudad bella en seguimiento de su incorporación a esta importante herramienta de la transformación del sistema de salud. Así, en 2024, el IMSS será un eje central del sistema que garantice el acceso a los servicios de salud a toda la población. El IMSS Bienestar tendrá la participación relevante tan importante para que en materia de protección a la salud se logre hacer realidad el artículo 4 constitucional, derecho que, por cierto, no se condicionará por ningún motivo, y el IMSS Bienestar velará por las necesidades de los grupos históricamente discriminados. Como ya vieron en el video, en Tamaulipas se estima que la población objetivo a incorporar en este ámbito de ya tener seguridad social y atención, como se ha señalado, gratuita y universal, es de 1.154.000 habitantes y que en el futuro inmediato se podrán incorporar al IMSS Bienestar. Menuda tarea tengo con ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría son trabajadores de la salud y pienso yo que entienden por qué voy a hablar de dos temas muy brevemente. Porque esta tarde está llena de alegría, de confianza y de ganas de trabajar por los humanos más desprotegidos de salud y sin seguridad social de nuestro país. Esto desde luego lo siento hoy más, y yo pienso que es el efecto de las jaivas, pero no estoy seguro, ¿sí? El primer punto es que ¿qué es el modelo de atención a la salud para el bienestar? El llamado Más Bienestar, que los invito a que al que no los ha leído o al que lo quiera leer nuevamente, es donde está establecido para qué es. Y esto es sencillo: desarrollar e implementar un modelo de atención a la salud que se base en la atención primaria y las funciones esenciales de la salud pública, que también hay que considerar, centrado en las personas, pero no solo en ellas, en las familias, tampoco solo en ellas, sino en las comunidades, a través de la protección y promoción de la salud, la prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como cuidados paliativos. En este ámbito, la participación comunitaria y los determinantes sociales son muy importantes. Nos ayudan a proteger el bienestar de la población del país, principalmente de las personas sin seguridad social. Y en este hospital, como todos, y centros de salud, como todos los que hemos visitado desde hace más de 2 años, está presente esa solidaridad social. Es un esquema que cuida en forma integral, conjunta, recursos y procedimientos que deben realizar las instituciones públicas de salud para otorgar los servicios ya mencionados a toda la población del país, con énfasis en que sea universal, accesibilidad, con oportunidad, continuidad y calidad, incluyendo servicios personales y de la salud colectiva. Como ustedes saben, el IMSS Bienestar dejó de ser un programa y hoy es un órgano público descentralizado.
hasta mayo del 2023, o sea, hasta ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar opera en 24 estados y pasó de 80 a 343 hospitales incorporados y de 3.983 unidades de primer nivel a 8.138. Se duplicó. Hace unos días se publicó la reforma a la Ley General de Salud, cuyos principales elementos del decreto que el señor presidente estableció, y voy a señalarle los dos principales elementos. Uno, incorporar el concepto de sistema de salud para el bienestar, previsto en la reforma al artículo 4 constitucional. Segundo, definir el papel de dos instituciones del sistema de salud. Uno, la Secretaría de Salud como órgano rector y dos, IMSS Bienestar como órgano ejecutor. El segundo punto, si están de acuerdo, también sucedió hace unos días la publicación del decreto que reforma la Ley General de Salud. Se va tan profundo en nuestras acciones y las conducidas y solicitadas por el señor presidente que era necesario hacer una reforma. Sus principales elementos de dicho decreto son dos. Uno, incorporar el concepto de sistema de salud para el bienestar al que me he referido, previsto en la reforma al artículo 4 constitucional. Y segundo, definir el papel de dos instituciones, que ya lo estoy repitiendo, entre ellas desde luego el IMSS Bienestar. Y de ello quisiera yo señalar lo siguiente y con ello concluir. Se incorpora la figura del IMSS Bienestar, pero también se establece la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social en todos los niveles de atención, siendo el IMSS Bienestar la única instancia federal responsable de llevarlo a cabo de manera concurrente con las entidades federativas. Así se dispone que el FONSABI, ustedes saben, fideicomiso que manejaba los recursos que el INSABI, que ha cumplido con su papel, enviaba a los estados. Este será operado por el IMSS Bienestar. En cuarto lugar, se prohíben, y conste que en el gobierno no se prohíbe nada, pero esto sí, se prohíben las cuotas para las personas sin seguridad social, una reminiscencia del sistema de protección llamado Seguro Popular. Y en consecuencia, cosa que a todos les importa, se establece el padrón de personas beneficiarias del sistema de salud para el bienestar. ¿Y qué pasa con los estados? Pues nada más, a ellos se va a priorizar la suscripción de convenios de coordinación para la concurrencia de la prestación de servicios, sentando las bases ya mencionadas, para coordinar el personal, infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos, lo señalado todo por el maestro Zoé Robledo. En cuanto al financiamiento, que siempre es importante, se prevén las fuentes de financiamiento a través del PEF y de los recursos del FASA. Técnicamente se les queda de tarea para que sepan de qué es, ¿sí? Que transfieren las entidades al FONSABI que operará el IMSS Bienestar. Y finalmente se elimina la obligación de las entidades federativas de constituir organismos públicos descentralizados, promoviendo con ello la libertad configurativa de sus instituciones. Es en este momento en que digo, pues ya en base a todo eso, el pueblo de México ya siente, ya vive la transformación del sistema de salud a través del IMSS Bienestar. Muchas gracias. Estimado público,
Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Altamira, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la tierra de Cuco Sánchez. Y además de mucha gente buena, trabajadora, como somos los mexicanos, mujeres y hombres. Y ya saben cuál es el propósito de esta reunión. Podríamos hablar de varios temas. Por ejemplo, al mediodía visitamos un complejo de gas aquí en Altamira. Ya se logró fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que antes se buscaba minimizar, querían acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, como querían también acabar con Pemex y con la educación pública y con la salud pública. Querían privatizar todo. Afortunadamente, la gente dijo basta, sonó la alarma y inició una transformación en sentido opuesto a la política que se venía imponiendo desde 1983, lo que se conoce como neoliberalismo y nosotros llamamos neoporfirismo, porque lo que impusieron en 36 años con esa política neoliberal o neoporfirista fue lo que se aplicó en los 34 años de dominio de Porfirio Díaz. Es una copia de aquello. Hoy en la mañana hablábamos en el homenaje por el Día de la Marina de cómo aquí cerca, en Ébano, empezó la explotación del petróleo. Se perforó el primer pozo en 1901, pero dominaban toda la actividad petrolera las empresas extranjeras. Todo el Golfo era de ellos. Querían hasta invadirnos y crear la llamada República del Golfo. Afortunadamente, con la revolución se recuperó el petróleo. En la Constitución se establece en el artículo 27 que el petróleo es de la nación, es del pueblo. Pero aún cuando ya estaba establecido en la Constitución este principio, costó trabajo aplicarlo, porque seguían dominando las compañías petroleras extranjeras. No se podía ni siquiera hacer la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional. Es hasta que llega el general Cárdenas que se expropia el petróleo. Entonces, lo que nosotros queremos es que se ponga por delante siempre lo público. Esa es la diferencia que tenemos con nuestros adversarios.
que no son nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero sí son nuestros adversarios porque son dos concepciones distintas. Ellos apuestan a privatizar, y si ustedes ven en el diccionario qué significa privatizar, es convertir lo público en privado. Entonces, estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, es el rescate de los bienes de la nación. Y hoy estuvimos en este complejo de gas. También les informo que le compramos a una empresa española que tenía mucha influencia, que se consolidó en el periodo neoliberal, Iberdrola. Esa empresa pues llegó a tener mucho poder económico, comercial, y Pemex, la Comisión Federal, como les decía, fue dejando de generar energía porque la fueron limitando. Lo que hicieron con Pemex, que acabaron, por ejemplo, en el periodo neoliberal, con toda la petroquímica. Estaban por acabar la refinería, porque decían que era mejor comprar las gasolinas en el extranjero que producirlas en México. Nosotros planteamos y estamos haciendo lo contrario. ¿Cómo va a ser mejor comprar las gasolinas que producirlas en México? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, teniendo nosotros la materia prima, teniendo nosotros el petróleo. Bueno, pues nos hemos dedicado a eso, a fortalecer estas empresas. La Comisión Federal de Electricidad ya nada más generaba 38% de toda la energía eléctrica que consumimos en el país. Y al paso que iba, pues iba a terminar fracasando por completo. Se nos presentó una oportunidad y le compramos 13 plantas a Iberdrola. Fue como una segunda nacionalización de la industria eléctrica. La primera la llevó a cabo el presidente Adolfo López Mateos. Gracias a esa decisión del presidente López Mateos se pudieron electrificar los pueblos de México, porque las empresas particulares, un poco lo que sucede con el Internet. ¿Por qué no hay Internet? Porque hay que andar buscando la señal, subiéndonos a las lomas para captar la ansiada señal, porque hay Internet donde la gente tiene posibilidad económica, donde hay más población. Eso sucedía en aquel entonces con la energía eléctrica. Y el presidente López Mateos les dijo a las empresas particulares: ustedes no van a ir a electrificar los pueblos, no van a ir a electrificar los ejidos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque son derechos que tienen los ciudadanos. Y por eso se nacionalizó la industria eléctrica. Y gracias a eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica, en comunidades, en rancherías, en ejidos. Eso queremos hacer con el Internet, ya estamos avanzando en eso, instalando antenas, utilizando la red de la Comisión Federal de Electricidad de fibra óptica y también utilizando satélite, porque el propósito es que podamos garantizar, antes de que yo termine, el Internet gratuito en todo el país.
Pues ahora, con la Comisión Federal de Electricidad y esa compraventa, nos costaron estas plantas $6,000 millones. Ya de 38% pasa la Comisión Federal a tener el 55%. Y con lo que estamos construyendo al fin del sexenio, la Comisión Federal va a quedar con una generación del 65% de todo el consumo del país. Esas plantas, algunas están aquí, en Altamira, en este complejo. Y también estuvimos evaluando un programa que ya se está realizando en el mar, a 26 kilómetros de la costa. Una empresa que se asoció con la Comisión Federal de Electricidad para poner una plataforma con equipos especiales y congelar el gas para en barcos especiales llevarlo a Europa. Esta plataforma que ya se está construyendo, en julio, agosto va a estar operando, se va a replicar en tierra, aquí en Altamira, en el puerto. Y esto va a producir, va a generar empleos, por eso se los comento, para Altamira, trabajo. Entonces, hay muchas cosas de qué hablar. Con ustedes comprenderán, pues estamos impulsando el desarrollo. ¿Qué les digo? Estamos creciendo en lo económico, nos estamos recuperando después de la caída de la economía con la pandemia, estamos saliendo a flote, estamos creando empleos. Me acaba de dar el informe de mayo el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Miren, ya tenemos inscritos en el Seguro Social a 21.862.909 trabajadores. 21.862.000 es cifra récord. Nunca habían estado tantos trabajadores. Lo más importante, que el salario promedio ya de estos casi 22 millones de trabajadores es de 16,000 pesos mensuales, el salario promedio. Porque en el tiempo que llevamos, solo el salario mínimo ha aumentado 90% en términos reales. Y aquí en Tamaulipas, pero en la frontera, el doble ha aumentado el salario. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, solo Singapur nos gana en el mundo en cuanto a tasa menor de desempleo. Es decir, tenemos una tasa récord también en cuanto a desempleo. La gente tiene oportunidad de trabajo. Como se está invirtiendo mucho en obras de infraestructura, hay inversión pública en casi todo el país, pues hay demanda de empleos, de trabajadores. Ya nos está costando incluso en obras como en el Istmo, como el Tren Maya, conseguir obreros especializados, fierreros, soldadores. Ya está siendo difícil tener la mano de obra que se requiere. Pero esto significa que hay crecimiento
Y también decirles que en cerca de 50 años, un poco más de 50 años, no se veía que se tuviese una moneda, un peso tan fuerte como ahora. Nuestra moneda, el peso, es el que más se ha fortalecido de todas las monedas en el mundo con relación al dólar, nuestro peso. Entonces va bien la economía, la macroeconomía y la microeconomía, que es la que más también nos importa, la que tiene que ver con los ingresos, la que tiene que ver con el empleo, y desde luego vamos bien en todo lo relacionado con el bienestar. Estamos destinando, sí, 600,000 millones de pesos como nunca a los programas de bienestar. Imagínense que hay 12 millones de jóvenes becados, desde preescolar hasta nivel de posgrado. 12 millones. Y también como 11, 12 millones de adultos mayores que tienen su pensión. Hasta el que les habla ya tiene pensión. Y antes de irme, ya para enero, viene otro aumento a la pensión, 25%. Si se trata de una pareja de adultos mayores, ya les va a llegar algo para que no le falte lo más necesario, lo más indispensable. Y eso lo hemos logrado entre todos. ¿Por qué tenemos presupuesto? ¿Por qué tenemos recursos? Si no nos hemos endeudado, si no ha habido gasolinazos, si no ha aumentado el precio de la luz, si no han aumentado los impuestos. ¿Cómo lo hemos hecho? Es relativamente sencillo. Ayer lo decía yo en Tampico. Se acabó la robadera. Ese era el principal problema de México y de Tamaulipas. Entonces, cuando ya no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. El problema de México no era la falta de presupuesto, el problema era la corrupción y también los lujos que se daban en el gobierno. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, ya entrando en materia, pues imagínense si no vamos a querer mejorar los sistemas de salud. Es un compromiso que tenemos, es una convicción. Lo íbamos a hacer desde el inicio. Visitamos los 80 hospitales del IMSS Bienestar, pero nos llegó la pandemia y tuvimos que enfrentar esa emergencia para salvar vidas, y ya ustedes saben que lo que se hizo, y agradecerles mucho porque ustedes arriesgaron la vida por salvar la vida de otros, enfermeras, médicos, todos juntos. Se consiguieron las vacunas, no nos faltó el dinero, se consiguieron 230 millones de dosis. Fuimos de los primeros países del mundo en vacunar, sobre todo a los adultos mayores. En 5 meses vacunamos con una primera dosis a todos los adultos mayores. Y esta terrible pandemia pues nos significó tiempo. Pasa ya la pandemia y ya regresamos. Es decir, ahora vamos
a fortalecer el sistema de salud y es lo que estamos haciendo. Es un compromiso. He dicho que vamos a tener un sistema de salud de primera. He hablado de que vamos a tener un sistema de salud como en los países nórdicos y que va a ser un sistema de salud como Dinamarca, como Canadá, y dicen mis adversarios conservadores, no va a ser así, no van a poder. Pues no va a ser como Dinamarca, no va a ser como Canadá, va a ser mejor que Dinamarca y que en Canadá. Porque ya saben cómo somos nosotros, de perseverantes, y es un compromiso. Entonces, ya sabemos bien, son 4 cosas las que necesitamos resolver entre todos, con el apoyo de todos, todas y todos. Una, que estén bien los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, los equipos, la infraestructura hospitalaria. Ustedes saben a qué me refiero, que sirvan los equipos médicos para diagnósticos y que estén bien las instalaciones en todos los centros de salud, en hospitales. Ya no se requiere construir nuevos hospitales, nuevos centros de salud. Lo que se necesita es que funcionen bien, que tengan mantenimiento los centros de salud, los hospitales. Porque ¿qué se hacía antes? Empezaban a construir un hospital, lo dejaban inconcluso. Llegaron hasta inaugurar hospitales nada más con la fachada del hospital y adentro obra negra, es decir, así en Ciudad Juárez y en otras partes encontramos muchos hospitales inconclusos. Bueno, ustedes ya saben, puentes, ¿no? Entonces, es mejorar las instalaciones que ya se tienen. Lo segundo, que no es fácil de resolver precisamente por la herencia del periodo neoliberal, es que se cuente con médicos y con especialistas, porque estos irresponsables, corruptos, no se preocuparon en formar médicos, enfermeras, se rechazaba a los jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo. Y si solicitaban ingresar a una escuela de medicina, una facultad de medicina, 500, admitían a 50. Y si en el examen les hacían 125 preguntas, pero nada más había cupo para 50, resolvían de que iban a admitir a los que contestaran bien 123 de las 125. Y el que contestaba bien 122 ya no entraba. Entonces, no es que no pasara el examen lo pasaba, es que no había cupo, porque no había presupuesto, porque el propósito que tenían era poner al mercado la salud, poner al mercado la educación. Y la educación y la salud no son mercancías, no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. Pero volvemos a lo mismo, otra concepción
otra mentalidad. Entonces, ¿qué nos dejan como herencia? Pues que no tenemos médicos, que no tenemos, sobre todo, especialistas en el país. Y estamos haciendo todo para contar con médicos en los turnos, los fines de semana. SOE planteó algo que es muy importante y aquí el doctor Manuel Enrique se nos adelantó. Si no tenemos especialistas, pues vamos a convocar a jubilados, a pensionados del seguro y de otras instituciones. Tienen su jubilación y los contratamos y se les paga su sueldo como especialistas y hacemos un convenio de 5 años, cuando menos. Y así muchos, como el doctor Manuel Enrique, pues se suman, y además es un hombre lleno de vida, de fortaleza, con convicciones. Entonces, así como él, hay quienes nos van a ayudar. Es que cuando hablamos de esto, conversaba yo con el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, y hablábamos de los jubilados especialistas del Seguro Social, que son alrededor de 10,000 y muchos están jubilados a los 55, 60, 65 años, o sea, están chamacos. Y así tenemos que ir resolviendo. Son los segundos, instalaciones hospitalarias y equipamiento adecuado. Segundo, médicos y especialistas. Lo tercero, medicamentos, que no falten los medicamentos. Esto nos ha llevado tiempo porque era una mafia la que manejaba todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, sino vinculadas con políticos corruptos, vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicinas, tenían el monopolio. Y como estaban apoyadas desde arriba, no se podía comprar medicinas en el extranjero. Tuvimos que modificar la ley y ahora pues ya podemos comprar las medicinas en todo el mundo y ya tenemos ahora abasto. Nada más nos falta distribuirlo, pero ya tenemos contratos de compra de medicamentos, todas las claves para este año y para el año próximo. ¿Y saben qué? Nos ahorramos 40,000 millones de pesos. Eso es lo tercero, que no falten los medicamentos. Y el punto 4, pues son ustedes, que son el alma del sistema de salud, porque podemos tener un buen hospital con buenos equipos, y buenas medicinas y sistemas para análisis clínicos, pero y si no tenemos trabajadores de la salud que están comprometidos y que además vean compensado su esfuerzo, pues no se avanza. Entonces el punto 4 es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir. Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud.
Ya estoy viendo. No crean que no hay resistencias, hasta internas. Me cuesta en Hacienda, en la misma Secretaría de Salud. ¿Cómo que va a haber medicamentos gratuitos? ¿Cómo que se va a basificar a todos los trabajadores? ¿Cómo le vamos a hacer? No hay problema, sí tenemos presupuesto y ya tomamos esa decisión. Es un compromiso y con esto pues vamos todos a hacer el esfuerzo que nos corresponde para tener un buen sistema de salud, sobre todo para la gente que no cuenta con seguridad social, para la población sin atención médica, sin seguridad social. Entonces, para ellos, que son los más necesitados, los más pobres, es que se va a tener este sistema de salud de primera. Yo les felicito por todo lo que han venido haciendo. Le comentaba yo al doctor Américo Villarreal que voy a regresar a evaluar el programa de salud a Tamaulipas en unos 6 meses, que ya vamos a estar al 100. En Tampico lo hice también hoy en la mañana, y les felicito por el gobernador que tiene. Ya era tiempo, ya le tocaba a Tamaulipas un buen gobernador, bien merecido, porque fueron ustedes los que hicieron valer la democracia en Tamaulipas en situaciones muy difíciles. Imagínense, ¿quién se los dice? ¿Cuánto tiempo pasamos? Lucha y lucha y fraude, ¿no? Y pensaban que nos íbamos a dar por vencidos. No, dijimos la tercera es la vencida y miren, aquí estamos ya. Y vamos hacia adelante. Y lo que hicieron fue ejemplar. Ese domingo hubieron elecciones para gobernador, creo que en 6 estados. ¿Saben dónde hubo la mayor participación ciudadana? En Tamaulipas. Por eso me quito el sombrero frente a ustedes. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Además, ¿qué creen que comí? No, Catán. Ya saben cómo se llama allá en mi tierra, ¿verdad? Aquí vine a comer Catán porque peje no come peje. Me dio muchísimo gusto estar aquí, en Altamira. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente noche.